Como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Un nuevo podcast de El Universal. Historias de otras mujeres que, como nosotras, están en este proceso de alcanzar su mejor versión. Por nosotras es un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que encontrarás las herramientas que necesitas para reinventarte y sentirte plena y empoderada. Bienvenidas a un nuevo episodio de Por Nosotras. En esta oportunidad, Perla Ili y yo, Lavinia Muñoz, estaremos conversando sobre un tema tan personal como doloroso: el feminicidio en México. Y esto lo haremos a través de la historia de Ana María Serrano Céspedes, contada por su mamá, Jimena, que hoy está aquí con nosotras. Jimena Céspedes tiene más de 15 años como especialista en relaciones públicas, manejo de crisis y social analytics. Está al frente de su propia empresa y ha impartido diplomados tanto en México como en Colombia. Tiene un posgrado en Derecho Financiero y actualmente está realizando una maestría de intervención en violencia de género en la Universidad de Valencia, en España. Hace un año, Jimena perdió a su hija Ana María, pero eso no ha evitado que deje de alzar su voz en búsqueda de justicia. Recientemente creó la Fundación Naná, que trata de prevenir y combatir la violencia de género. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Pues, Jimena, ¿podrías contarnos un poco sobre Ana María, sobre tu hija? ¿Qué le apasionaba? ¿Qué sueños tenía? Mira, era una niña. Cuando murió tenía 18 años, pero era como, literalmente, era como si nunca hubiera crecido. Y era una niña de unos 70, pero que veía las películas de Disney, que jugaba con muñecos y uno de pronto la perdía. Y le encantaba hacer galletas cuando se estresaba, sobre todo cuando entró a la universidad, que pues tenía mucha presión. Lo que más le gustaba era sentarse a hacer galletas mientras estudiaba y después obviamente engordaba a toda la familia. ¿Esos serían parte de los recuerdos más felices que tienes con ella? ¿Cómo la podrías describir desde que era chiquita, tu relación con ella? ¿Cómo se llevaban tú y ella? ¿Me puedes contar un poco de esta relación entre ustedes? Claro, ella era una niña brillante en todo el sentido de la palabra. Era brillante no solo por lo inteligente que era, ya no le costaba trabajo absolutamente nada, ya entendía todo perfecto, era de las mejores alumnas del colegio, pero era brillante porque esas niñas desde chiquita sonreía e iluminaba cualquier lugar. De los recuerdos más bonitos, estábamos en Disney, una vez estaba pasando la parade ahí afuera, nosotros estábamos como detrás en un restaurante terminando de comer y de pronto ella se puso a bailar y tú tenías a toda la gente de afuera que estaba grabando y se volteó, la vio y comenzó a grabarla a ella. Así era Ana María, era de esas niñas que le encantaba bailar. Uno de pronto, ella comenzaba a oír música y algo se le movía, de pronto se le movía un pie o se le movía una mano o hasta la oreja y sonreía y de verdad iluminaba a todos. En la última época tal vez, decidió ayudar a la gente, por eso decidió no solo estudiar medicina, sino hizo curso de paramédico. Y por ejemplo, la mamá de la mejor amiga de ella murió desafortunadamente un año antes que ella. Y ella tenía tan buen corazón que ese año me dijo, no, van a pasar Navidad solos, ¿qué hacemos? Le dije, pues invitémoslo a pasar Navidad. Y a partir de ahí, esa familia se integró a la nuestra como si fueran primos. O si no, entonces otra amiga no estaba pasando bien el colegio, entonces ella le ayudaba. O sea, tenía un corazón enorme y le encantaban los animales. Entonces fuimos a Chiapas, a un refugio de animales, y ella al final me dijo, aquí quiero venir a hacer mis veranos. Porque se puso a ayudarle, le decíamos changuito porque era un poco inquieta. Uh-huh. Y entonces decidió que los changos eran lo mejor y quería venir a ayudarle al mono aullador a preservar la vida en ese momento. Maravilla. Pues el año pasado, Ana María, a sus 18 años, comenzaba a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Panamericana. Carrera que eligió, como bien decía su mamá, por esa pasión y esa vocación natural de ayudar a otros. Era una de las mejores estudiantes de su colegio. Ana María, como cualquier adolescente, se enamoró y tuvo un noviazgo con un antiguo amigo del colegio. Pero como todo, el amor pasa, todo termina, y ella decidió terminar esa relación tras 1 año y medio después.
pero su novio o su exnovio, Alan, no lo tomó de muy buena manera. El 12 de septiembre de 2023, mientras Jimena y su esposo estaban de viaje, Jimena recibió del teléfono de su hija un mensaje muy extraño que decía que no se sentía bien sola, que no quería seguir así sola y que no quería continuar de esa manera su vida. A su mamá le extrañó muchísimo este mensaje porque como madre ella sabía que esa no era Jimena. Así que le pidió a un vecino que se acercara a la casa para ver que Ana María estuviera bien. Así lo hizo y el vecino cuando entró, lamentablemente encontró a Ana María sin vida. Jimena, sé que esto es muy difícil de contar, pero ¿nos podrías contar más allá de qué fue lo que pasó? ¿Cómo te enteraste tú de esto? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Y qué fue lo que siguió para ustedes? Claro, aquí hay algo que yo creo que es relevante de comentar. Este muchacho, en general, nunca vimos señales de violencia, o sea, esto es importante decirlo, salvo hubo 2 momentos. Bueno, hubo 3 momentos. El primero fue cuando a Ana María lo operaron de la nariz, porque era muy vanidosa entre todas sus cosas. Y entonces, regresando de la operación, al mes de que la habían operado, él junto con el hermano la recibió y le dio un pastelazo con crema. Y entonces ese día yo me enojé mucho, mi marido también, porque nos tocó incluso regresarla al médico, menos mal no le había pasado nada. Pero ese día le dijimos que comenzaba a cortar la relación porque no estaba, o sea, porque no había sido un buen tema. Su mamá llamó incluso a pedirme... No es nada chistoso eso. No. Sí. Su mamá llamó a pedirme disculpas, que había sido una mala chanza, que pues había sido el hermano, y ya lo dejamos ahí, pero comenzamos a ponerle reglas a Ana María de que pues, ya no fuera tanto a la casa del muchacho y todo. Después en noviembre yo salgo, mi otra hija vive en Europa, está estudiando, y entonces yo trato de irla a visitar cada 6 meses, porque no, como mamá quiere saber que está bien. Claro. Entonces regresando de un viaje, eso fue en noviembre del 2022, yo regreso y cuando llegan a María del colegio, yo llegué ese día en la madrugada y cuando llegan a María del colegio lloraba y lloraba, pero como si lo hubieran, yo no sé, como si lo hubieran matado a la mamá. Y resulta que había terminado con el novio, entonces yo le dije que más bien lo dejara así. En ese momento Alan fue a la casa a pedirle disculpas y regresar. Esas fueron las 2 veces que yo la vi así como mal. Y ya hasta mayo del 2023, que ya era la época en la que ya se estaban despidiendo del colegio, o sea, fiestas, despedidas, promociones, mariachis, toda esa cantidad de cosas que hacen aquí en los colegios. Ella un día me dijo que él se había molestado porque ella se había ido al concierto de una amiga con una falda que le había regalado. Entonces le dije, ay, Ana María, ya él se iba a ir a estudiar en Alemania. Ana María pues ya estaba lista para irse para la universidad. Yo le dije, lo mejor es que ya termines. Me dijo, sí, déjame que termine todas las fiestas y terminamos. O sea, porque efectivamente ya eran 2 vidas diferentes. Claro. Y pues el novio del colegio casi nunca es el novio con el que uno se va a casar en el futuro y tampoco nos preocupaba. Entonces Ana María termina en junio, él comienza a mandarle muchos regalos. Mi marido un día le dice, no recibes ni un solo regalo más. Solo lo vimos como en agosto que ella fue a una fiesta en donde fueron sus compañeros del colegio. El muchacho sale, nos saluda. Yo le pregunto a Ana María, ¿ya está más tranquilo? Y me dijo, sí. Entonces esto fue a finales de agosto. Nosotros nos vamos el 8 de septiembre. Habíamos postergado un viaje desde el 2020 para los 20 años de casado. Entonces nos vamos para Europa. Nosotros estábamos en Roma ese día. Al día siguiente salíamos muy temprano. Yo alcancé a decirle a Ana María pues que la quería, como siempre. Ella llegó a la casa, le dije, te marco temprano, temprano, a ella en la noche, antes de que te duermas. Me dijo, perfecto, mamá, que estés bien. Nos dormimos, a las 2 de la mañana suena el teléfono. Como yo trabajo en relaciones públicas, manejo de crisis, siempre apago el teléfono porque si no, no te dejan dormir. Mis hijas siempre viajaron solas a Alemania por el colegio. Entonces, pues iban a primero prepa, fueron solas y mucho tiempo. Entonces, siempre sabían que tenían que llamar a mi marido. Y entonces suena el teléfono de mi marido, le digo, es Ana María. Me dice, no, es un número desconocido. Él se levanta al baño, digo, le voy a preguntar cómo está. Agarro el teléfono y veo un mensaje de la señora que nos ayuda diciendo que había ido este muchacho a la casa, que lo había visto muy extraño, que le había dicho a Ana María. Y entonces agarro el teléfono, le marco a Ana María, le escribo, le digo, Ana María, dime que estás bien, ¿cómo estás? Regresa mi marido y me dice, le digo, Ana María no me contesta. Entonces, yo ya iba a llamar al vecino cuando en eso entra un mensaje y me dice, estaba jugando con el perro. Le dije, ay, qué bueno, Ana María, por favor, márcame.
y vuelve a entrar otro mensaje y dice, oye, la verdad es que me siento muy sola, ya no quiero seguir así, despídeme de mi papá. Yo agarro el teléfono, le marco al vecino, el vecino entra y ya le encuentra sin vida. Entre que el vecino nos marca 3 minutos después, en ese momento yo le cuelgo el teléfono y le digo, no, yo le digo, llámate a la ambulancia, yo le cuelgo el teléfono, le digo a mi marido que llame a mi cuñado que vivía muy cerca, yo llamo a otra amiga que vivía muy cerca, llamamos a la policía y a, digamos que a la entrada del condominio, llamo a pedir boletos de regreso, pero nadie nos decía nada, la verdad. Entonces, hasta una hora después, porque volvíamos a llamar a todo el mundo, todos los que tenían que estar en la casa, hasta que una hora después llama a mi cuñado y dice que no había nada que hacer, que Ana María estaba muerta. Esos momentos son muy difíciles porque uno siempre cree que le están mintiendo, o sea, como que no lo ves. Pero nosotros, incluso escribí un artículo aquí en donde se llama ¿Cómo manejar tu propia crisis? Porque lo hicimos, o sea, llamamos a las personas correctas. En eso entonces llamo yo a mi mamá y le dije, mamá, te tienes que ir ya para México, mis papás viven en Colombia porque mataron a Ana María, y le tiré el teléfono. O sea, esas cosas que uno como que no lo piensa. Pero resulta que entre el Inter parece que alguien había mandado el mensaje que Ana María ha mandado al teléfono. O sea, creemos que había sido este mismo muchacho. Y entonces, cuando ya estábamos volando, menos mal hubo WhatsApp todo el tiempo, entonces alcanzamos a llamar al abogado, aquí hicieron toda la parte de entierro, a hablar con la fiscalía. Hicimos todo en un avión, o sea, fueron las 2 horas más largas de mi vida. Cuando me doy cuenta que comenzaba todo el mundo a darnos el pésame, pero como si Ana María se hubiera suicidado. Entonces yo agarré a mis 5 mejores amigas, que son mamás del colegio, pues, amigas de Ana María de toda la vida, desde primero de kinder. Les mando, yo creo que el mensaje más duro que he escrito en mi vida, a decirles que Ana María en su vida se hubiera suicidado, que era una niña tan feliz y tan llena de vida que nunca jamás lo habría hecho. Y además está estudiando lo que quería, en el lugar que quería, con los amigos que quería. Le dije, ¿quién la había matado? Le dije, aquí no hay vuelta de hoja, necesito que todos se enteren que Ana María fue asesinada. En ese momento ni siquiera sabía que existía el feminicidio. Ya cuando llegas a la fiscalía y te dicen esto es un feminicidio, te explican por qué, pues ya empieza otra cadena diferente. Pero en ese momento sí fue decirle al mundo que Ana María la habían matado. Y en ese momento siempre han dicho que no hay un nombre para cuando pierdes un hijo, ¿no? Siempre es, se mueren tus papás, eres huérfano, pero cuando se te muere un hijo, yo creo que es de las peores cosas que te pueden pasar. Tú como mamá en ese momento nos acabas de contar como todo el proceso, pero más allá, Jimena, ¿qué sintió? O sea, Jimena, ¿en quién te recargaste? ¿En quién fue como tu fuerza en ese momento? Tu otra hija también aquí como entra en un papel pues muy difícil para como familia, ¿no? Porque no, pues, te enteras de esto estando a kilómetros de distancia. ¿Qué sintió Jimena? ¿Quién te ayudó en ti? O sea, en no literalmente derrumbarte y derrumbarte. Hubo como muchas cosas. La primera es cuando te dicen que se muere un hijo. Yo me imagino que así sienten todas las mamás. Es como si te partieran en 1000 pedazos el corazón. O sea, es un vacío tan grande, que no alcanza realmente ni siquiera a respirar. Es como si te hubieran quitado la respiración. Y como si te hubieran quitado el futuro. Porque uno vive, aunque no quiera, aunque tengas muchas cosas. Yo trabajo y hago un montón de cosas. Pero el futuro te lo dan los hijos. Porque uno espera verlos crecer. Tengan hijos o no, en ese momento ni siquiera te importa. Lo único que quieres es que sean felices. Porque esa es la trascendencia. Cuando te quitan eso es como si te quitaran un pedazo de vida. Así, no tengo otra forma de describirlo que eso. Y ya llega un punto en donde no sabes si lo que más duele son los recuerdos antiguos o los que ya no vas a poder crear. En el momento en que muere Ana María, gracias a Dios estábamos los 3, porque estábamos mi marido y yo. Y una semana antes de viajar le dije a mi marido, Daniela, como vive en el extranjero, le dije, oye, tráete a Daniela. Y me dice, pero nos vamos tú y yo de luna de miel. Le dije, sí, pero ya somos viejitos, mejor que nos ayude alguien a enseñarnos a usar el metro, o sea, y a buscarlos, y a agarrar el mapa, o sea. Y entonces por eso Daniela llegó el mismo día que nosotros. Y gracias a eso estábamos los 3, porque hubiera sido muy difícil para Daniela tener que viajar sola. Claro. Totalmente. Entonces, o sea, se enteran los 3 al mismo tiempo. Al mismo tiempo, nos enteramos mi marido y yo, Daniela está en el cuarto al lado, y entonces de pronto digo yo ahí, y mi marido me dice, ¿y Daniela? Entonces se va por Daniela, la despierta. Yo he pedido vuelo para 2, y pronto Daniela me dice, ¿yo qué hago? Y le dije, tienes toda la razón. Entonces pedí el vuelo para el 3º, y nos regresamos los 3. Entonces, eso primero te conforta que estamos los 3, o sea, que seguimos siendo familia. Claro.
la otra, el único dolor que es igual al mío es el de mi marido. Y yo agradezco todos los días que mi marido se despierta al lado mío y que cuando él está muy mal, yo estoy al lado y que cuando yo estoy muy mal, él está al lado. Y en el avión yo tengo un muy, muy buen amigo, o sea, mis amigos incluso son mucho mayores que yo, y uno de ellos perdió a su hijo hacía 7 años, en otras circunstancias, esquiando, se cayó y se murió. Uh-huh. Y yo le escribí desde allá, le dije, necesito que me digas cómo superas esto. Porque yo me acuerdo haber pensado el día del entierro de este muchacho, haber dicho, esto no se supera. Y entonces apenas llegué yo al velorio, subo las escaleras y él estaba parado en la escalera esperando. Me dijo, esto no se supera, pero lo que sí vas a tener que hacer cuando muere alguien tan joven es que vas a tener que consolar a los demás. Eso como que hizo que yo supiera que tenía que servir a los demás antes de mi propio dolor. Después llegó el director de la carrera de medicina y me dijo, te va a doler lo que te digo, pues no tienes que estar buscando el por qué, sino el para qué. Y después, otra señora a la que fui, se llama Elsa Lucía Arango, ella es escritora que conecta el más acá y el más allá. Son esas cosas que uno, cuando muere alguien así, necesita tener un sentido de vida. Y entonces algún día le dije, oye, ¿cómo se supera el dolor? Me dijo, no lo superas, pero es como cuando dejas a tu hijo en el kinder. Me dijo, el primer día siempre estás pensando en qué está. Uh-huh. El segundo día también, al mes o a los 3 meses, ya sabes que el niño está ahí. Entonces, ahora es como sentir, el dolor sigue, solamente que ya hay muchas cosas más, o por ejemplo me manda Colibrí, Ana María, yo sé que ahí está, pero es como saber que ella está en el kinder y que me acompaña desde el kinder. Y justamente, entonces ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día sin Ana María? ¿Cómo logras lidiar con esa ausencia? Es muy difícil llegar a la casa y que no haya nadie, porque muchas veces llegaba, y ella llegaba más tarde porque pues tenía clase, uh-huh. Yo sabía que tenía alguien a quien hacerle el desayuno, alguien de quien preocuparme o alguien que me llamara mamá, es que se me olvidaron los cuadernos. O sea, esas cosas llenan la vida de una mamá. Al comienzo, lo único que logré fue, yo lavaba platos. O sea, literal, usaba un vaso y lo lavaba. Usaba un plato y lo lavaba porque necesitaba algo terrenal que me pegara. Tuve mucha ayuda de mucha gente que entonces me invitó a dar pláticas, a contar las cosas. Tal vez esa forma de contar o de que te dejaran expresar ha hecho que el dolor se haya migrado a algo que se plasmó en la fundación, uh-huh. Que fue encontrar que lo que más queríamos o de lo que quisiera Ana María en realidad, porque yo creo que yo no me manejo sola, yo creo que Ana María es la que me manda, como toda la vida me mandó, a salvar más vidas. Entonces ahora mi vida está entre el trabajo, porque pues tengo que trabajar, tengo la empresa, y en hacer esta que al comienzo no sabíamos que iba a ser una fundación, simplemente iba a ser como un tema de testimonio para contar lo que le va a pasar a Ana María. Y les cuento por qué. Resulta que cuando Ana María muere, yo hablo a los medios, yo salí a los medios, primero porque además a eso me dedico, porque lo más importante era que a este muchacho, primero lo detuvieran, que lo detuvieron antes incluso que yo saliera porque me pidió la fiscalía eso, pero ahí era que lo adjudicaran al proceso. Eso es lo primero que yo necesitaba, que no lo fueran a soltar dentro de los 36 horas o 48 horas en los que te pueden soltar. Y esa fue mi primera intención. Pero ahí me llamaron varias personas, una señora me llama a decirme que su hija, gracias a ese testimonio, había visto que esta niña estaba siendo violentada por el novio, que incluso le había dicho, te voy a matar. O sea, escrito en los chats, había logrado una orden de alejamiento. La niña en ese momento era menor de edad, o sea, por un mes se salvó. Y de ahí todo el proceso, y un día incluso me dijo que la niña estaba muy enojada con ella. Yo le dije, déjame hablar con ella. Cuando hablé con la niña y le dije que su mamá le había salvado la vida, ella incluso vino conmigo al día de la fundación y me dijo, cuando esté lista hablamos. Bueno, ella habló conmigo, pero cuando esté lista hablamos a los medios. Le dije, me encantaría. Y ahí fue cuando entendí que Ana María no había muerto en vano, que había un para qué, y que ese para qué era salvar la vida de niñas que habían sufrido lo mismo que Ana María y que podrían romper ese círculo de violencia, o que por lo menos podían salvar la vida. Digamos que eso es lo que también motiva tu lucha, ¿no? Es lo que transforma ese dolor. Háblanos un poco de la Fundación Nana. ¿Cuál fue el objetivo de crearla?
Ya nos has comentado un poco de los logros. Justamente esto es un gran logro, este inicio. ¿Y cómo comenzó y de qué trata? Mira, en el camino es como si la providencia te fuera poniendo a las personas correctas. Y entonces hay una persona que yo quiero mucho que se llama Pati Vázquez, que es la de Mexicanos Primero. Resulta que entre mis temas, soy voluntaria en Coparmex y entonces hubo un evento en Punta Mita el año pasado, llevaba 1 mes y medio Ana María muerta. Llegamos allá y el trabajo de ese año era, o más bien las ponencias eran sobre educación. Entonces 2 de mis buenas amigas de Coparmex, es ella y Paulina Musurrutia, que trabaja en Unión Mujer, se sentaron cada una a un lado mío mientras hablaban sobre los temas de violencia, de educación y más. Y yo lloraba y cada una me agarraba de la mano. Nos sentamos después en la noche a cenar y las 2 me dicen, el día en que decidas hacer algo nos llamas. Cuando comenzamos a ver qué hacíamos, o sea, porque todo el mundo me llamaba a entrevistas, ¿y ahora qué vas a hacer? Para el 8 de marzo me llaman unos periodistas y me dicen, nos unimos a tu contingente. Y yo decía, ¿qué es un contingente? No tenía ni la más remota idea. Mandamos a hacer playeras. En ese momento la visión era el tema de justicia para Ana María, que sigue siendo un tema que hasta y que no justo termine. aquí, perdón que te interrumpa, Claro. también justo aquí es como muy importante porque es lo que platicábamos hace un ratito, donde desgraciadamente en el país que vivimos tienes que ser alguien muy importante como para que pueda salir en las noticias o pueda ser visto tu caso, porque como te decía, esto seguramente pasa todos los días en todo el país. Y muchas veces la verdad es que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces aquí que tú hagas esto, la verdad es que es de reconocer por la fuerza y por, como dices, seguramente Ana María desde donde está, te está ahí, órale mamá, para alzar la voz, ¿no? Es correcto, por eso el eslogan de la fundación es la voz de los que no tienen voz. No solamente para evidenciar los casos, porque desafortunadamente son 12 mujeres al día las que sabemos, más la cantidad de desaparecidas y de todos los estados, edades y condiciones sociales. O sea, esto, desafortunadamente la violencia existe en todas partes. Pero viéndolo del 8 de marzo, lo que decidimos es que tendríamos que salir no a contar el número de mujeres que se murieron ese año, sino ¿cuántas salvamos? Ese tendría que ser el objetivo y ese al comienzo, digamos, ese fue el primer objetivo que pusimos en la fundación. Lo primero iba a ser la lucha contra el feminicidio. La violencia es tan grande que no sé si alcancemos a salvar ese tema, pero por lo menos que no se mueran las mujeres. Y de ahí cuando nos sentamos con estas 2 mujeres, ya a una reunión de trabajo, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Acabo de encontrarme una carta, porque casi todo está allá en la fiscalía, está en el juicio, pero me encontré una carta que yo no había visto. Es una carta de despedida de este muchacho, como diciéndole que la adoraba, que ella siempre había querido que fuera la madre de sus hijos, pero en donde estaban las señales de violencia perfectamente identificadas. Ahorita se las cuento. Y entonces llegué a esa reunión y les dije, ya sé qué quiero hacer. Quiero trabajar en el tema de violencia de género en el noviazgo, porque casi siempre la violencia de género empieza desde chiquitas, desde el noviazgo, y es muy difícil cuando estás ahí salirte de ese círculo. Las 5 señales eran control, celos, aislamiento, porque en la medida en la que las aísla, yo me acuerdo que un día Ana María me dijo, es que él no tiene como muchos amigos y no quiere que ya no tenga muchos amigos. Yo, Ana María, la más amiguera de todas. Sí, claro. La otra es cambios de temperamento. Entonces, la víctima termina sintiéndose culpable porque es como y pidiendo perdón. La manipulación. Pidiendo perdón. Y la última de ellas es el tema de menospreciar lo que la persona dice, de hacerla sentir culpable, es que eres tú la que provoca estos ánimos. Esas 5 están escritas tal cual en la carta. Yo lo que digo es, si lo hubiera encontrado, desafortunadamente no tengo la información que tengo ahorita. Seguramente lo hubiera encontrado y hubiera dicho lo mismo que dije, este pobre muchacho está muy triste. Nunca se me habría ocurrido que tenía tanta violencia dentro que le iba a matar. ¿Ustedes conocían bien a este muchacho? ¿Convivían con él? ¿Iba con ustedes a comer? ¿Nunca notaron, aparte de esta carta que encontraron después, notaron algo como en su comportamiento hacia ella o un maltrato o algo más allá que ustedes como papás? Pues creo que todos tenemos un sexto sentido, ¿no? Como papás, de que hay algo que no te guste, pero ¿notaron algo ahí tú, tu esposo, su hermana? Desafortunadamente, nadie.
no, de nosotros. O sea, ni mi esposo, ni la hermana, ni mis suegros, ni mis papás, que sus todos amigas, los conocían. ¿Alguna compañera o Ahí amiga? es donde sí entraba el tema. Los amigos sí sabían que era una relación tóxica, por decir así. Ana María fue con la psicóloga de la institución y le contó el tema. Y algunos profesores sabían. Uno no puede culpar a ellos porque tampoco tenían la información que tenemos ahorita. Claro. Entonces, por eso estamos haciendo la fundación, para que los amigos de una niña violentada sepan que no es normal y que dejemos de normalizar la violencia y que levanten la voz. Que el sistema de salud que está adscrito a las escuelas o a las universidades sepan que no es normal y tengan herramientas para sacar a una niña de ahí. Que los profesores, si ven una relación tóxica, también tengan herramientas y que los padres de familia no sean tan inocentes como nosotros y lo vean. O sea, precisamente ese es el tema de la fundación. Es primero un tema de concientización. Si alguien nos oye y vea, me ha pasado que yo les cuento la historia y siempre hay alguien que dice, hay algo que no me gusta. Hasta personas muy famosas que me han dicho eso. Sí. Si logramos eso, ya con eso podemos comenzar a romper ese círculo. Un tema de educación, estamos buscando, a través de Mexicanos Primero, estamos haciendo todo un análisis de políticas y de prácticas que hay en escuelas para que podamos realmente hacer, si es necesario, una materia, una política pública, hacer algo que realmente impacte en la sociedad. Y al final nos vamos a tener que meter en el tema de justicia, porque necesitamos que se vuelvan responsables aquellos que hacen bullying, aquellos que maltratan, aquellos que violentan, y tienen que hacerse responsables los padres de familia de esos Incluso muchachos. justo los papás también como que tienes que estar al pendiente si tu hijo es el que está haciendo esto o se lo están haciendo a él, ¿no? Entonces también como eso está muy padre de parte de la fundación. Y tal vez mejorar también, que esto ha sido una historia eterna, ¿no? Pero cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Que los hijos se atrevan así como le comentan a sus amigos o a un profesor, tener esa confianza con sus padres, porque ¿quién mejor, no? Sabemos que es complicado. Y también creo aquí, Lavi, que es muy difícil decírselo a tus papás, pero siempre, si tus papás como que están al pendiente y tú se lo compartes a tus amigos en este caso, la fundación, lo que estás haciendo, les da una herramienta para saber qué va a hacer, porque yo prefiero que mi amiga se enoje conmigo porque fui a decirle a sus papás a pues, lamentablemente estar en una situación mucho más allá, ¿no? Entonces sí creo que eso está increíble, la verdad. Y también está la otra parte muy importante, que es la justicia, ¿no? Y los poderes del Estado, ¿no? ¿Cómo crees tú, o sea, qué obstáculos has encontrado a lo largo de todo este proceso en busca de justicia, ¿no? Mira, más allá de ser famoso o no, a cualquier padre o madre de familia que tiene una niña violentada y que tú quieras la justicia, la fiscalía, o que ya desafortunadamente tiene que buscar justicia, desafortunadamente, y se los digo, no sé si es porque tienen mucho trabajo, si es porque no están completamente preparados, o todas las anteriores, si tú no te metes en el proceso no pasa nada. Nosotros, al comienzo yo se le bajé al abogado, cuando comencé a ver que no pasaba nada, comencé a ir a la fiscalía. Yo iba cada semana a la fiscalía. Yo fui la que saqué el iPad de Ana María, saqué toda la información, hicimos todos los análisis con los peritos. O sea, no sé si no hubiera hecho eso, si podríamos estar donde estamos. Sin embargo, aquí sí hubo algo importante. Antes de salir a los medios, él sí lo agarraron. El día que nosotros aterrizamos, fuimos directo a la fiscalía. La fiscal de género es maravillosa, la del Estado de México, Dilcia García. Y ella, le explicamos que el riesgo mayor era que se fuera este muchacho. Ya habíamos puesto a todos los amigos a buscar en qué vuelo se iba y todo. Y lo alcanzaron a agarrar fuera de la Ciudad de México el 16 de septiembre, que además era nuestro aniversario. Creo que ha sido el día más difícil después del 12. Pero eso ayudó por lo menos a tener un problema menos, que es vaya y búsquelo quién sabe en dónde. Sí estuvimos 6 meses, yo iba prácticamente todo el tiempo a la fiscalía hasta que logramos poner bien el expediente, porque parte del problema que hay es que como no tienen tiempo, no integran bien el expediente ni tienen todas las pruebas. Aquí tenemos todas las pruebas. A partir de ahí el problema mayor que estamos enfrentando son los amparos de los amparos de los amparos que están poniendo los papás de este muchacho. Y ahí es donde siempre, incluso hemos hablado con ellos, bueno, hemos intentado hablar con ellos, pidiéndoles que nos ayude, que
queremos hacer, en Estados Unidos hay algo que se llama, así como Alcohólicos Anónimos, hay violentadores anónimos que empiezan en las cárceles para ayudarles a estos muchachos y que después se pueden extender afuera. Claro. Porque muchas veces el violentador no sabe que es violentador, o sea, así creció, así vivió, entonces es más difícil romper una cadena de esas. Pero si logramos hacerlo de hombres para hombres, yo creo que se podría hacer un pedazo más de la solución, porque la solución no es una sola. Claro. Pero pasa con los padres de familia, que en vez de ayudarnos a ser parte de la solución, son parte del problema. Entonces, el real problema que tenemos, bueno, aparte ahorita, pues, con el Poder Judicial, ni modo, yo no puedo echar la culpa al Poder Judicial, tienen que defender lo que es la justicia. Claro, totalmente. Pero sí que nos ayudaran los padres de familia de eso, porque ahorita, o sea, vamos en el amparo del amparo. Dijiste que has hablado con los padres. ¿Has podido hablar con él, con Alan? No, lo hemos visto 2 veces, lo hemos visto en audiencias, que pues ahorita, como te digo, están paradas, solamente lo vimos que los ponen ahí detrás de un vidrio, y solamente hemos hablado con el padre una vez, justo en una de las audiencias, que fue cuando le pedí que me ayudara. Aparte de la parte de la justicia, justamente de este esfuerzo que estás haciendo con la fundación, creo que también es sumamente importante el papel que jugamos todas las mujeres, porque a veces pensamos o lo vemos desde afuera, ¿no? Pero es algo que todos los días, todas las mujeres corremos un riesgo parecido, no solamente con el novio, sino también con el vecino, con el compañero de trabajo. Es algo que pasa muy comúnmente. Decimos México porque es el lugar donde vivimos, pero en Latinoamérica y en todo el mundo. Y por eso creo que como mujeres también debemos visibilizar esto, amplificar la voz de las víctimas y de sus familiares. Algo muy importante justamente el poderoso hashtag Justicia para Ana María, que si lo ven en redes sociales, ha ayudado creo que muchísimo a que se visibilice este caso, como podemos ayudar en muchos otros casos. También esto sucede para que hablemos con nuestras amigas, con nuestras vecinas, con nuestras tías, con nuestras compañeras de trabajo. Algo que ya lo mencionó Jimena, pero nosotras que estamos en el medio y que siempre estamos haciendo coberturas, el pasado 8 de marzo se celebró la marcha, el Día de la Mujer, y fue impresionante justamente descubrir este contingente que era justicia para Ana María. Fue un contingente grandísimo para el poco tiempo que había sucedido todo esto, el gran número de mujeres que se unieron en apoyo. ¿Cómo has sentido que personas que no hayan conocido a Ana María se aboquen en apoyarte, en apoyar a la familia, en buscar justicia para Ana María? Y al final creo que eso es un reflejo para buscar justicia en todas las Ana Marías, ¿no?, que hay hoy en día. Se habla mucho ahora de empoderamiento de las mujeres. Incluso entre los trabajos que hacemos tenemos temas de mentoring y otras cosas sobre eso. Cuando yo entré al 8M, que comienzas a ver, son millones de mujeres, sí, que todas se paran al lado tuyo, todas violentadas de alguna manera. Y yo decía, estamos como en, o sea, no sé, que está como, estamos pensando en Disney, yo no sé qué es lo que está pasando. Porque en vez de empoderarlas, tendríamos que mantenerlas vivos primero. Y entonces, al final, Ana María lo que hizo fue darle cara y a través de nosotros voz a todas esas mujeres, no solamente las que están muertas, sino todas aquellas que han sido violentadas y que no han sabido qué hacer, o de pronto su círculo no ha sabido qué hacer, o no han podido salir de esa violencia. Entonces, me acuerdo haber leído el libro de Cerrando el Círculo, de la película esta. Yo no vi la película, pero me acuerdo haber leído el libro y hablar con unas personas que son expertas en temas de violencia de género. Le dije, así no terminan. Y me dijo, pero si no le damos esperanza a las mujeres, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y entonces dije, tienen toda la razón. Justicia por Ana María es esa esperanza que deberíamos tener todas de que si hay forma de romper el círculo, de estar vivas y de tener un mejor futuro. Pero lo estamos haciendo de un lugar diferente, porque la mayor parte de las mujeres que han sido víctimas y que incluso tienen fundaciones o que están haciendo leyes,
cada vez que hablan con un odio de los hombres, hablan con un odio de lo que les pasó. Nosotros no queremos eso, me pasa lo contrario. Yo ya perdoné al feminicida, porque el perdón no es hacia él, el perdón es hacia mí, por no haber estado, por no haberme fijado, o sea, esa cantidad de cosas que uno dice, si hubiera. Ese fue el primer perdón que tuve que hacer. Y el segundo fue decir, todo lo que hagamos tiene que ser desde el amor y no desde el odio a la sociedad, no desde el odio a lo que nos pasó. O sea, es muy fácil la ira, pero si nos quedamos en eso no podemos construir. Entonces decidimos que la fundación y todo lo que hiciéramos venía con el amor de Ana María. Y justamente en este podcast buscamos visibilizar historias de mujeres o de historias que nos pasan a muchas, pero pocas nos atrevemos a contar. A partir de eso, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las mujeres que están viviendo en este momento algún tipo de violencia, tanto a ellas como a sus familias o amigos, ¿no? Mira, en el Museo de Memoria y Tolerancia, que me han ayudado un montón, tienen una exposición sobre la violencia de género. Las queremos vivas. La exposición es muy dura, sobre todo cuando uno ha sido víctima de eso, porque te muestran la cantidad de cosas con las que te pueden matar, más la violencia per se, los golpes, o sea, muchas cosas que pues al final se ven. Al final de la exposición hay una frase que a mí me encanta que dice, nunca es tu culpa. Lo que tendríamos que tener las mujeres, y ese tendría que ser un mantra que todos los días lo repitamos, no importa si estás ya en un ciclo de violencia, no importa si eres la amiga que no ha hecho nada, no es tu culpa. Es lo primero. Y lo segundo es, como ya sabemos que existen los signos de violencia, sí hay una salida. Y la única salida es primero apoyarte en alguien y siempre hay herramientas. Hay herramientas en los DIF, hay casas de acogida. Ve a la fiscalía, no es lo mejor pero la fiscalía realmente te ayuda. O sea, uno se sienta y le ayuda. Insiste. O sea, insiste, sí. Pero además, si nosotros no lo hacemos, claro, pues ¿cómo les exigimos? Claro, o sea, tendría que ser totalmente de mutuo acuerdo. Siempre hay una red de abogadas que pueden ayudar, que están en las herramientas de la fundación, dentro de la página de internet hay herramientas que les pueden ayudar, o llámenme a mí, yo la saco de ahí. O sea, siempre algo. Pero lo primero es saber que sí existe eso, pero que no son culpables de eso, porque lo que pasa es que la culpa es la que no te deja hablar con tu mamá, o la que no te deja decirle a tu amiga que estás en un tema de violencia, pero no es culpa tuya, es culpa del violentador. Totalmente. Ay, Jimena, pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para concientizar a todas esas mujeres, tú como mamá, de la mano de Ana María, que estoy segura que así es, y lo difícil que es para ti también hablar de este tema. De verdad te agradecemos profundamente que estés aquí, que compartas tu historia y pues que creemos conciencia sobre esto, ¿no? Jimena, ¿nos puedes compartir, antes de despedirte, las redes sociales de la Fundación y el sitio web? Claro que sí, mira, el sitio web es fundacionnana.com. Nana es porque así le decía a mi sobrino, que era casi gemelo de mi hija, y entonces cuando decimos cómo ponerle, le pusimos ese nombre. Las redes estamos en Instagram, en Facebook y en X, también se llaman Fundación Nana, o cualquier cosa me pueden buscar. Mis redes son María Jimena C en Facebook y en Instagram, y en X Jimena Cespesa. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias, Jimena. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta acá. No nos queremos despedir sin antes recordarles que no estamos solas. O sea, siempre, como dice Jimena, apoyémonos de una amiga o de alguien que nos pueda ayudar a salir de esto. Seguimos esperando justicia por Ana María y justicia por todas las mujeres que hoy en día están sufriendo algún tipo de violencia de género. Compartan este podcast con alguna amiga, con algún familiar que crean que lo necesiten. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.nosotras.com.mx. Hasta pronto. Por ti, por mí, por nosotras.